Quítenme todo, pero denme a Jesús. La verdad, la gran verdad sobre lo que son las enfermedades. Muy importante saber esto. ¿Quién no hemos padecido esta clase de problemas? Yo creo que es algo que debemos discernirlo conforme a la palabra de Dios, porque cuántas cosas no se escuchan. Cuántas cosas no dice la gente que se enfermó por esto, por aquello, que mal de ojo, dicen otras personas. Y pues bueno, hay tantas cosas que lo más importante para no confundirnos y no equivocarnos es conocer la verdad. Por eso este canal se llama Tiempo de Cambios, donde la verdad es primero y donde pues es prácticamente lo más importante que tenemos que conocer en la vida. La verdad en cuanto a todo lo que nos pasa y en cuanto a todo lo que vivimos. Algunas ocasiones no entendemos qué está pasando, pero si vamos a la palabra y si buscamos a Dios, creo que vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras necesidades. Así que vamos a conocer qué pasa con las enfermedades. Realmente, ¿por qué existen? Bueno, para empezar, tenemos que saber que desde un principio Dios no tenía pensado enfermar o que hubiera enfermedad, porque Dios es bueno, siempre ha querido lo mejor para nosotros. Sin embargo, pues en algunas ocasiones la gente puede decir que Dios te envió ese mal y que fue el enemigo, el diablo, dicen otros. Y pues bueno, lo importante es ver lo que dice la palabra de Dios para sacarnos de cualquier duda. Si conoceremos la verdad nos hará libres, como está escrito. Así que recordemos que desde un principio, Adán y Eva fueron los personajes que vemos, los primeros padres de la Biblia terrenales, y nos damos cuenta que en el plan de Dios no estaba la enfermedad. Dios nunca ha pensado en algo malo para nosotros. Sin embargo, pues ustedes saben que la desobediencia siempre trae sus consecuencias, definitivamente. Así que desde un principio el Señor nos muestra que todo era perfecto. Pero cuando Adán peca y cuando Eva peca, entonces ahí sucede algo importante. Ciertamente está declarado en la Biblia cuando Dios dice: no comerás de este árbol, porque ciertamente cuando comas de este árbol morirás. Esa palabra morirás no se refería a una muerte inmediata, sino que iba a haber algo que iba a suceder en la vida de las personas que no estaba planeado por Dios. Sin embargo, cuando sucede que estas personas pecan, entonces lo que ha sucedido prácticamente es que el cuerpo de nosotros entra en un estado de corrupción y en un estado de enfermedad, en el cual no estaba programado en el corazón de Dios. Dios siempre anhela lo mejor para nosotros, pero las consecuencias de desobedecer a Dios siempre se pagan. ¿Sí? Siempre se pagan. Es algo bien tremendo, pero es una realidad que la Biblia lo señala siempre. Así que Dios dijo esto y prácticamente cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, lo que empezó a suceder es que empezaron ellos obviamente a enfermar, a sentirse mal físicamente, a envejecer, y las cosas empezaron a deteriorarse, lo cual es una consecuencia de la desobediencia. Quería explicarlo primeramente. Y hay un versículo de la Biblia que es muy importante que lo entendamos. Está en Romanos capítulo 8, en el versículo 20. Fíjese lo que está declarado por el Espíritu Santo en este lugar. Dice la Biblia: porque la creación fue sujeta a vanidad. Sabemos que la palabra vanidad significa vapor en el original de la palabra de la Biblia, y obviamente el vapor se refiere a algo temporal. Fíjese bien, dice aquí: porque la creación fue sujetada a vanidad. Eso quiere decir que fue sujetada a algo temporal. Por eso el mundo, el cielo, la tierra desaparecerán. ¿Por qué? Porque esto quedó sujeto a algo temporal. Imagínese usted si Adán hubiera tomado del árbol de la vida eterna, ¿sí? Cuando ya estaba él mal delante de Dios. Lo que hubiera pasado es que el cáncer, por ejemplo, sería una enfermedad que fuera para siempre. Inclusive en el cielo la gente estaría enferma de cáncer. ¡Qué terrible! Por eso es que Dios tuvo que separar a Adán y a Eva del huerto del Edén. Porque dijo Dios: no vaya a ser que agarre el fruto del árbol del bien. ¿Por qué? Porque cuando lo agarre, entonces ahí ya no iba a morir, sino que el hombre iba a estar eternamente con esa naturaleza. Pero como ya había pecado el hombre,
Dios no quería que permaneciera el pecado, lo malo en nosotros por los siglos de los siglos. Por eso es que Dios separa a Adán del huerto del Edén, porque no convenía que tomara el fruto de la vida. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que entender. Por eso es que esta tierra fue sujeta a vanidad, quiere decir a algo temporal. ¿Por qué? Porque lo eterno, lo mejor, nos espera después de esta vida, cuando entremos al cielo, primeramente nuestro Señor. Por eso dice el versículo 20, estoy en Romanos capítulo 8, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, esto no fue porque la naturaleza así lo quiso, no, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ese es Dios. Como diciendo, mira, ¿sabes qué? Fue sujeta a algo temporal, como que Dios acortó la vida, pero Dios nos dice, hay una esperanza para una eternidad en bendición, en paz, en alegría, en gozo con nuestro Señor. Así que Dios siempre tiene mejores planes que nosotros. Así que alguien pudiera decir, yo me quiero quedar aquí en la tierra toda la vida, pero déjeme decirle que Dios tiene un plan mejor en el cielo. Delicias a su diestra para siempre, dice la Escritura. Hay muchas cosas maravillosas que vamos a disfrutar al lado de nuestro bendito Dios. Así que es un error pensar que todo el que se enferma es por parte del diablo. No podemos pensar de esta manera, aunque algunas ocasiones así lo es. Pero no podemos decir que siempre que una persona se enferma es porque Satanás está con él o con ella. No, no podemos asegurarlo esto. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para poder discernir, esto quiere decir ver la diferencia, ¿sí?, entre lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios. Porque fíjense, si decimos que todo el que se enferma es tocado por el diablo y que es del diablo, estamos obviamente hablando algo que no va de acuerdo a la sana doctrina. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo 5:23, ahí vemos que se enferma Timoteo, un hombre de Dios, un siervo de Dios, ¿sí? Y estaba enfermo y era, aparte que estaba enfermo, era muy enfermizo. Obviamente las situaciones que se vivían en aquellos tiempos eran muy diferentes a las de hoy. Por ejemplo, el agua, para tomar un bote de agua, en aquellos tiempos no había como hoy podemos ir a comprar un bote. Era difícil encontrar agua purificada y tenían que buscar, y la calidad del agua era muy mala en aquellos tiempos. Por tanto, el Señor pues nos muestra cómo un hombre de Dios era muy enfermizo. Y usted puede decir, uy, no, pues no tiene fe. Entonces, pues es una persona que anda mal, que está dando lugar al diablo. No siempre es así, amada iglesia y amados amigos que siempre se conectan aquí a tiempo de cambios, ¿sí? Elizabeth, una mujer muy espiritual, ¿sí?, y no podía tener hijos. Una mujer de Dios. Dice la Biblia que caminaba en el temor de Jehová. Quiere decir que era una mujer de Dios, una mujer que amaba a Dios y respetaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, no podía concebir. Eso está en Lucas 1, versículos 6 y 7. Una mujer de Dios que no podía tener hijos. Estaba estéril. Así que a veces juzgamos porque somos tan ignorantes de no discernir las cosas espirituales o por qué Dios está permitiendo determinada enfermedad en alguna persona o en algún ministro o en alguna mujer de Dios. Así que seamos sabios y no nos metamos en problemas con Dios. Vamos a tratar de hacer las cosas con la sabiduría del Señor. Por ejemplo, en Gálatas 4, versículo 13 al 15 y capítulo 6, versículo 11, vemos que Pablo tenía una enfermedad. Pablo, el apóstol de Dios, tenía una enfermedad que le afectó su vista, ¿sí? No dice la Biblia exactamente qué era, pero dice que estaba mal de sus ojos. Así que eso es lo que da a entender la palabra. Así que entonces, si la enfermedad fuera de parte del enemigo, ¿podríamos decir que el diablo enfermó a Pablo? No me atrevería a decirlo porque hay causas y consecuencias también. Ahorita, al terminar, le voy a compartir 10 causas en las cuales pues usted y yo vamos a poder entender, según lo que estamos estudiando en la palabra, por qué hay tanta enfermedad en tantas personas. Así que ponga mucha atención porque esto creo que le va a ayudar mucho a entender muchas cosas. Lázaro, por ejemplo, un amigo directo, un amigo muy amado por Jesús,
era Lázaro. Sin embargo, Lázaro enfermó y dice la palabra de Dios que murió en Juan capítulo 11. ¿Sí? Y conocemos la historia que después de 3 días Jesús fue, lo resucitó. Ya el cuerpo olía a un cuerpo deshecho, obviamente por la muerte, pero aún así Jesús lo levantó de la muerte. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque aún amigos de Jesús, personas que estimaban mucho a Jesús, también se enfermaban y también se morían, ¿sí? Así que aquí podemos entender que la enfermedad no siempre es causa de pecado. Algunas ocasiones es para que se glorifique el nombre de Dios. Enfermedades, por ejemplo, como disciplina de Dios, según la primera carta de Corintios 11:30 en adelante, dice la Escritura que cuando no se sabe discernir lo espiritual, entonces la gente puede caer en enfermedades. Enfermedades graves muchas veces, inclusive de muerte. Quiero que usted ponga atención a esto. Usted puede estudiarlo en Corintios 11 del 30 en adelante, para que usted vea cómo está declarado en la Biblia que cuando alguien no distingue la diferencia entre las cosas santas y las cosas sagradas, puede acarrearle problemas muy severos, inclusive de muerte, inclusive. Ponga mucha atención en eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces, por ser tan ignorantes, pues híjole, podemos pagar cosas que a veces no sabemos ni por qué nos está pasando eso. Pero bendito Dios por su palabra, que es la verdad. Enfermedades que entran por un problema espiritual, posiblemente. La Escritura dice en Santiago 5, versículos 14 y 15, que hay personas que inclusive cuando pidan perdón, ¿sí? Eso quiere decir que tu corazón sea libre de todo odio, resentimiento, amargura, de todo tipo de cosas malas en tu corazón, entonces puede haber sanidad. Dice la Escritura en el texto que le acabo de citar, que cuando pedimos perdón, entra la oración y entra la sanidad. Bendito sea Dios. Así que cuidado, porque por guardar cosas malas en un corazón, se puede acarrear una enfermedad en el cuerpo. Sí, esto está comprobado según lo que dice la palabra de Dios. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 14 al 18, nos habla de una muerte por juicio de Dios. Es otra de las causas. Esto es algo bien tremendo, pero es una realidad. A veces el Señor emite un juicio. Cuando el Señor, pues así lo cree necesario, ¿sí? Emite un juicio y créanme que cuando Dios no quiere, aunque oremos todos, la persona va a morir. ¿Por qué? Porque hay un juicio de Dios. A veces va a morir porque Dios ya lo va a llamar a cuentas, pero en algunas ocasiones, como la que estoy mencionando, es por juicio de Dios. Así que, según la Biblia, y le dije dónde viene, en el segundo libro de Samuel, para que usted lo estudie y vea que lo que le estoy enseñando viene en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay otra causa por la cual la gente muere antes de tiempo. No sé si usted la sabía, pero es la rebeldía. Cuando una persona es muy rebelde, eso puede acortar sus días para que su vida termine antes de lo que Dios tenía planeado para ella o para él. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 23 en adelante. Vemos cómo Herodes era un hombre que no conocía a Dios, que no amaba a Dios, pero era muy inteligente, pero también era muy soberbio, ¿sí? Un orgullo terrible que tenía este hombre, ¿sí? Y por no dar gloria a Dios, dice que fue comido por los gusanos. Y pues es algo que la Biblia nos muestra cómo el orgullo y la soberbia pueden llevar a que la gente muera antes de tiempo. Esto es palabra de Dios, amados hermanos y amigos. Éxodo capítulo 9, en el versículo 8, dice la palabra de Dios que se enfermaron muchos por el salpullido que les llegó, ¿sí? Le llegó a Faraón y a todo el pueblo. Así que cuidado, porque en Egipto llegó la plaga del salpullido y esto obviamente fue un castigo por la rebelión, ¿verdad? Y también vemos, por ejemplo, la desobediencia. Otra de las cosas que es rebeldía, porque usted sabe lo que no debe hacer, pero lo quiere seguir haciendo. Eso es rebeldía, ¿sí? Cuando usted ya conoce la verdad y usted no quiere hacer la verdad, usted se está rebelando a la verdad.
Y eso abre una puerta para que el enemigo pueda traer enfermedades, destrucción. Eso viene en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 58 al 63. Ahí usted va a poder estudiar la palabra y darse cuenta que por la desobediencia llegan muchas enfermedades. ¿Se da cuenta por qué se enferma la gente? Hay muchas causas y no todas son las mismas, son muy diferentes, ¿sí? Y voy a mencionarle, por ejemplo, otro caso más, el paralítico de Betesda. Se entiende en Juan 5:14 que ese hombre tuvo un mal comportamiento. ¿Por qué se entiende? Porque cuando termina Jesús de sanarlo, le dice, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor, ¿sí? ¿Y por qué se lo dijo? Porque obviamente su conducta tal vez él no se había dado cuenta que no era la correcta, la que a Dios le agrada. Por eso Jesús le dijo, vete, pero ya no peques más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía Dios que hablar al corazón de este hombre para decirle, ten cuidado, no sea que te venga un mal peor. Qué tremendo, ¿verdad? Hay enfermedades que son por consecuencia del pecado también. Son consecuencias del pecado según Juan capítulo 9, ¿sí? Y dice por ahí la Biblia que había un ciego de nacimiento, ¿verdad? Sobre todo son personas que no conocen a Jesús. Lucas 8:43 dice que una mujer se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto y fue sana. Pero dice que se había gastado mucho dinero con todos los médicos y nadie podía sanarla. Lo que pasa a veces con mucha gente que van a muchos lugares consiguiendo la sanidad, pero no la consiguen. Entonces a veces dejan a Jesús al último. Vamos a la iglesia a ver qué pasa. Y nada, que aquí está el que sana todas las dolencias y todas las enfermedades, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, según Proverbios 23:29, las enfermedades llegan por causa de malas decisiones. Hay momentos en los cuales en la vida, ya sea por enojo, por desesperación, porque nos dejamos llevar por la tristeza, por el desánimo, y tomamos decisiones que nos van a marcar la vida. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque sin duda alguna que estas malas decisiones pueden llevarnos a estar enfermos, a sufrir e inclusive a morir por esa enfermedad. Así que es bien importante, según lo que yo le estoy marcando, que viene en la Biblia. Y usted lo estudia en su casa y se va a dar cuenta que la verdad es lo que está escrito. Bendito sea Dios. Así que mucha gente también estaba muy enferma, pero era por ignorancia. Según lo que dice Isaías capítulo 5, en el versículo 13. Dice que el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Esa palabra cautivo quiere decir fue obligado, fue llevado a algo malo, aunque el pueblo no quería. A veces no queremos estar enfermos, sin embargo, la enfermedad no se va, no se quita, ¿sí? Eso es cautividad, ¿sí? Y la Biblia dice que mucho pueblo de Dios quiere ser sano, pero no puede. Eso está cautivo, está agarrado, está como encarcelado en una enfermedad. Y dice ahí que muchas veces es por causa de la ignorancia. Y en Oseas 4:6, como usted lo debe saber, dice que el pueblo de Dios se perdió. Eso quiere decir que hasta falleció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Eso quiere decir ignorancia. Así que el no conocer la palabra, el no discernir lo que es Dios, porque mucha gente puede conocer la palabra, pero es muy diferente conocer a Dios. Eso es una gran diferencia. Yo me puedo saber la Biblia de memoria, pero si no conozco al Dios de la Biblia, pues no me va a servir mucho la palabra, porque debo de conocer a Dios. Y conocer a Dios es entender, es de alguna forma una vida muy diferente, conocerlo a Él. Bendito sea su nombre. Así que le voy a mencionar las causas por las cuales alguna persona puede enfermarse, así como un resumen, ¿sí? Y la primera que mencionamos, bueno, pues es cuando ya nos toca partir de esta tierra. ¿Alguna ocasión habrá personas que se van a enfermar porque van a partir? Sí. ¿Pero Dios designa que muera de esa enfermedad? Sí. Algunos parten en un accidente, en otro tipo de muertes, pero también, según la Biblia, hombres de Dios murieron a causa de una enfermedad. Así que esa también es una causa en la cual la enfermedad puede llegar a la vida de un cristiano. Es porque ya Dios, pues se lo va a llevar a su reino.
¿verdad? Bendito sea Dios. Y les mencioné el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, donde dice que Eliseo, un hombre de Dios que hizo más milagros que Elías, ¿sí?, su antecesor, profeta, dice la palabra de Dios que él hizo muchas cosas más de fe, Eliseo, pero dice que un día se enfermó. Y qué terrible que un hombre de fe, un hombre que oraba y sucedían milagros. Qué terrible que ese hombre que Dios lo usaba con tremendos milagros se enferma. Y aún de esa enfermedad se muere. Es como decir, pero ¿cómo? Si con su vida Dios lo usó para sanar a mucha gente. Pues sí, a veces en la soberana inteligencia y voluntad de Dios, así pasa. Así que no nos extrañemos por esto, más bien entendamos que son causas por las cuales alguien puede enfermar. La segunda causa, bueno, pues es enfermedad natural, ¿verdad? A veces nos enfermamos obviamente por descuidos, por no ser prudentes. Y pues obviamente nuestro cuerpo es un cuerpo humano, carnal, y si no nos damos cuenta de esto y no lo cuidamos, según como dice la Escritura en Corintios, que nuestros cuerpos no son nuestros. Alguien me preguntó por ahí, pastor, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, porque es mi cuerpo. Le dije, tienes que leer lo que dice Corintios. Ahí dice que nuestros cuerpos no son de nosotros. Así que si yo tengo algo que no es mío, yo voy a dar cuentas por eso, porque no es mío. Así que si nuestro cuerpo no es de nosotros, vamos a dar cuenta con lo que hagamos con nuestro cuerpo. Eso dice la palabra de Dios. Algunas otras enfermedades por disciplina de Dios, por problemas espirituales, por rebeldía y juicio, porque a veces juzgamos a la gente mal. Otras enfermedades por parte del diablo, Satanás, ¿sí?, que enferma debido a que se abre la puerta desobedeciendo a Dios. Otras enfermedades entran por ignorancia, otras enfermedades por malas decisiones, otras enfermedades por problemas espirituales que no queremos perdonar. Qué tremendo que todas estas cosas influyen tanto en nuestra salud. Por eso es importantísimo conocer la verdad, porque es nuestra salud la que muchas veces está en juego. Y desgraciadamente, mucha gente aún llega a morir y ni siquiera entendió por qué se murió. Y a veces es la ignorancia de no conocer ni discernir las cosas de nuestro Señor. Es muy importante que usted sepa esto. ¿Por qué? Porque ahora con esta palabra de Dios, usted va a poder entender, hablar con Dios, inclusive preguntarle a Dios si algún día le toca enfermar. ¿Por qué? Porque siempre hay una causa. Está escrito en Proverbios 26:2 que una maldición, o sea, algo que te llega malo, nunca vendrá sin causa. O sea, siempre hay una razón. Y eso es lo que a nosotros nos toca discernir. O sea, ver la diferencia. Si era por un error nuestro o simple y sencillamente el Señor lo designó por algún propósito eterno. Así que, amados hermanos y amigos en Cristo, los bendigo en el nombre de Jesús. Recuerde que este es su programa Tiempo de Cambios, porque hay que hacer cambios donde la verdad